Durante siglos, la Ciudad de México ha desaparecido lentamente en el suelo. Ahora se está hundiendo más rápido que cualquier ciudad en la Tierra, hasta 50 centímetros al año, agrietando calles, paralizando la infraestructura y amenazando a 21 millones de personas. Pero al otro lado del Pacífico, Tokio una vez enfrentó la misma pesadilla y revirtió su destino. Nota la diferencia. Una metrópolis escapó, mientras la otra se tambalea al borde del colapso. Ciudad hundiéndose. La solución de Tokio versus la crisis de la Ciudad de México descubre cómo la historia, la ciencia y las decisiones humanas dividieron sus destinos, y pregunta si la Ciudad de México puede alguna vez recuperarse del abismo. En 1325, los aztecas fundaron Tenochtitlán sobre una serie de islas en el lago Texcoco, diseñando una ciudad que flotaba sobre agua y lodo. Su mundo era un mosaico de canales, chinampas y calzadas. Un ecosistema urbano diseñado para vivir con el agua, no contra ella. El lecho del lago debajo era suave, compuesto de arcilla y limo depositados durante miles de años. Pero los aztecas se adaptaron, anclando sus templos y hogares con pilotes de madera y entretejiendo su ciudad en los ritmos de las inundaciones y sequías del valle. Todo cambió en 1521. Cuando los conquistadores españoles tomaron Tenochtitlán después de un brutal asedio. Los nuevos gobernantes vieron el lago no como un recurso, sino como un obstáculo. Durante los siglos siguientes drenaron el lago Texcoco, rellenando canales y construyendo calles de piedra donde una vez fluyó el agua. Los ingenieros coloniales construyeron túneles de drenaje masivos y diques, decididos a imponer orden en la antigua hidrología del valle. El antiguo lago desapareció, reemplazado por una ciudad en expansión construida sobre arcilla saturada y no consolidada. Esta transformación dejó un legado oculto bajo los cimientos de la ciudad. El lecho del lago drenado, privado de su cojín natural de agua, se convirtió en una plataforma frágil. El suelo nunca fue verdaderamente sólido. Era una esponja, manteniéndose unida solo mientras el agua llenaba los espacios entre las partículas de arcilla. A medida que la ciudad creció, cada nuevo edificio presionaba sobre esta superficie inestable, y la arcilla lentamente se compactaba bajo el peso. Para el siglo XVIII, los funcionarios de la ciudad comenzaron a notar que las calles y edificios se estaban hundiendo, pero las consecuencias de drenar el lago y construir sobre sedimentos blandos ya estaban aseguradas. Las decisiones tomadas hace siglos prepararon el escenario para una ciudad que siempre estaría en riesgo de subsidencia. La Ciudad de México actual se encuentra sobre una fundación moldeada por estas decisiones tempranas, con cada capa de piedra y concreto descansando sobre un suelo que recuerda sus orígenes acuosos. En Iztapalapa, las puertas ya no cierran, y los pisos se inclinan tan pronunciadamente que los muebles se deslizan por las habitaciones. Las familias mantienen diarios fotográficos, alineando fotos año tras año para mostrar cómo sus hogares se han hundido, inclinado y agrietado. Los números detrás de estos cambios son asombrosos. Algunos vecindarios caen hasta 50 centímetros cada año, la tasa más rápida de subsidencia urbana registrada en cualquier lugar del mundo. Esto no es una deriva lenta, es un colapso implacable que puede medirse en la pared del dormitorio de un niño o en las brechas cada vez más amplias a lo largo del techo de una cocina. La causa yace en lo profundo del subsuelo. Cada día la Ciudad de México extrae más de 1.500 millones de metros cúbicos de agua de los acuíferos bajo el antiguo lecho del lago. 2/3 del suministro de agua de la ciudad provienen de estas reservas ocultas. Pero a medida que la ciudad bombea, las capas de arcilla pierden su soporte. El suelo se compacta, encogiéndose como una esponja exprimida. Los datos satelitales INSAR, analizados por el INEGI, revelan la escala del daño. Gradientes pronunciados donde bloques estables de la ciudad bordean zonas que se hunden a velocidad vertiginosa. No son solo los hogares los que están en riesgo. Las líneas del metro se pandean, las tuberías de agua se rompen y las iglesias antiguas se inclinan más cada año. El costo de reparar carreteras agrietadas, tuberías rotas e infraestructura deformada ahora supera los 20,000 millones de pesos anuales. Para muchos residentes, la crisis no es una amenaza abstracta, es la vida diaria.
En algunos barrios, la gente construye rampas improvisadas solo para cruzar sus propias entradas. Los padres se preocupan por la seguridad de los niños que caminan a la escuela, pasando banquetas fisuradas y calles hundidas. Estas historias se hacen eco en los registros municipales y mapas de peligro satelitales, que coinciden con las quejas de la comunidad con precisión científica. Con cada año que pasa, el suelo cede un poco más, y los cimientos de la ciudad se debilitan más. La urgencia es inconfundible. La subsidencia ya no es un proceso oculto, sino una fuerza que moldea el destino de 21 millones de personas. En 1968, Tokio se encontró en las garras de una crisis que pocas ciudades habían enfrentado. Ciertos distritos se estaban hundiendo hasta 24 centímetros cada año, suficiente para poner vecindarios enteros bajo el nivel del mar y amenazar a la ciudad con inundaciones catastróficas. La causa era clara: bombeo implacable de agua subterránea para alimentar la industria y una población en auge de posguerra. Pero en lugar de aceptar la pérdida, los líderes de Tokio eligieron un camino diferente. El gobierno metropolitano de Tokio, respaldado por ministerios nacionales, comenzó a promulgar algunas de las regulaciones de agua subterránea más estrictas del mundo. La Ley de Agua Industrial de 1956 fue solo el comienzo. Para principios de los años 70, una serie de nuevas leyes prohibieron o limitaron drásticamente la extracción de agua subterránea para fábricas, torres de oficinas e incluso sistemas de aire acondicionado. Esas regulaciones no eran solo palabras en papel. Los equipos de cumplimiento inspeccionaron pozos, amenazaron con cierres de negocios y respaldaron la política con acciones legales reales. Al mismo tiempo, Tokio invirtió fuertemente en fuentes alternativas de agua. Obras públicas masivas desviaron agua de los ríos Tone y Tama, construyeron nuevos embalses y canalizaron agua superficial a través de la región metropolitana. Para 1985, más del 70% del suministro de agua de la ciudad provenía de estas nuevas fuentes, reemplazando lo que una vez vino del subsuelo. La ciudad no se detuvo en la infraestructura. En los años 90, Tokio fue pionera en el uso de monitoreo basado en satélites, utilizando tecnología INSAR para rastrear el movimiento del suelo en tiempo real. Esto permitió a los funcionarios detectar problemas antes de que se convirtieran en desastres y afinar la aplicación según fuera necesario. Para principios de los años 2000, la tasa de subsidencia en Tokio había caído a solo 1 centímetro por año. El riesgo de inundación disminuyó, la infraestructura se estabilizó y los cimientos de la ciudad se aseguraron para futuras generaciones. La experiencia de Tokio muestra lo que es posible cuando la política, el financiamiento y la ciencia se mueven al unísono. El cambio no fue instantáneo y vino al costo de duras batallas políticas y miles de millones en inversión pública. Pero la evidencia es innegable. Incluso la peor crisis de subsidencia del mundo puede ser controlada con acción sostenida y coordinada. Los ingenieros de la Ciudad de México nunca han carecido de creatividad o habilidad técnica. Cuando se propuso el nuevo aeropuerto internacional para Texcoco, enfrentaron un suelo tan blando que pistas enteras amenazaban con desaparecer en el lodo. La solución fue un sistema en capas. Tela Geotextil Acetex separó las arcillas más débiles del suelo más firme, mientras que la geomalla AC Grid distribuyó el peso de las terminales y pistas de rodaje sobre un área amplia. Las pruebas de carga mostraron que las secciones reforzadas redujeron el asentamiento irregular en casi la mitad. Sin embargo, estas ganancias llegaron a un costo inmenso y el aeropuerto mismo fue cancelado antes de que el sistema completo pudiera probarse a escala. La ingeniería funcionó, pero la política y la economía establecieron los límites. En otro lugar de la ciudad, el monumento del Ángel de la Independencia se sostiene sobre más de 3.000 pilotes de madera, una respuesta de principios del siglo XX a un paisaje que se hunde. Los pilotes permiten que el monumento descienda con el suelo, preservando su postura, erguida incluso cuando la calle a su alrededor cae metro a metro. Esta fundación flotante ha mantenido al ángel en pie durante más de un siglo, pero tales soluciones son excepciones raras, no la norma para la nueva infraestructura. Los científicos de la Ciudad de México ahora usan satélites Sentinel-1 para rastrear el movimiento del suelo con precisión de milímetros. Los mapas de peligro construidos a partir de estos datos guían las reparaciones de las líneas del metro y las tuberías de agua, ayudando a enfocarse en los peores puntos problemáticos.
Aún así, los números son desalentadores. 21 millones de personas dependen del agua bombeada desde abajo y la demanda aumenta un 3% cada año. Los expertos estiman que igualar el cambio de Tokio requeriría al menos 20.000 millones de dólares en inversión anual, cada año durante décadas. El cambio climático amenaza con inclinar aún más el equilibrio, ya que los años más secos fuerzan aún más extracción de agua subterránea, acelerando el ciclo de colapso. El ingenio es real y la ciencia es sólida, pero la escala del problema es vasta. La Ciudad de México se encuentra en una encrucijada donde la brillantez de la ingeniería se encuentra con la aritmética del dinero, la política y el tiempo. Un dilema sin respuesta fácil. Hoy, 21 millones de personas viven en una ciudad que se hunde más rápido que cualquier otra en la Tierra. A medida que los acuíferos se reducen y el suelo cae, cada demora profundiza el costo. La ciencia es clara. Las soluciones existen. Pero a menos que la acción iguale la urgencia, el suelo bajo la Ciudad de México sigue escapándose.